Obediencia total. En el capítulo anterior fue lo que hice, bautizarme. Y hoy me centraré un poquito más cuando empecé a ser precursor regular. En este proyecto nombraré cosas del pasado y del presente y cómo me iban afectando. No lo haré de principio a fin, sino iré saltando en el tiempo y contando pues muchas cosas interesantes. Y sobre todo cómo yo en carne propia sufrí cosas bastante crudas e incómodas. Y prácticamente sin darme cuenta, para mí el paraíso se convirtió oficialmente en una prisión, debido a la esclavitud, debido a las reglas y sobre todo a la hipocresía de quienes supuestamente te animan, ¿no? Que son los que van imponiendo cosas diferentes o cosas que no tienen mucho sentido. Ser precursor regular te ayuda mucho, te ayuda muchísimo. Te ayuda mucho a que estés al 1000% solo centrado en las cosas de la organización. No te da tiempo a distraerte con nada. Es una muy buena meta si quieres no mirar hacia los lados y darte cuenta de las cosas. Hay que ser bastante perspicaz en ese ámbito. También quiero explicarles un poco, sobre todo, que cuando se hacen 90 horas al mes es una jornada laboral más, sumada a tu vida y ya, a tu propio trabajo. Ojo, que no es fácil, no es nada fácil. Y continuamente no solo ir a predicar, sino estudiar más, porque tú te tienes que pulir para convencer a las personas cuando vas predicando de que lo que tú hablas es con convicción y solamente la verdad. O sea, tú eres el que estás aportando la verdad. En este caso, en tu bolso que llevas tus cosas y tus publicaciones. Y tú tienes que hacer que la otra persona te escuche, te crea y asista a las reuniones y acepte un curso bíblico. Entonces ya paso yo a salir de trabajar, ducharme, ir a las reuniones y a predicar. Y a las reuniones previas que se hace antes de la predicación, muchas veces yo tenía que hacer ese tipo de reuniones. Era otro de los privilegios que me daban. Y no obstante, yo ya para ese entonces había cerrado la que era mi empresa. ¿Y por qué la cerré? Porque a mí me contacta una familia que tenían una empresa y solamente querían contratar a testigos de Jehová. Los dueños también son testigos, la mayoría de ellos. Y en ese momento éramos 5 en plantilla. Y yo estaba siempre en una zona fija. Ellos iban rotando y iban haciendo diferentes trabajos en diferentes sitios, ¿no? Lo que tenían contratado de limpieza. Y no obstante aguantar lo que viene siendo ya el día a día, también aguantar la hipocresía dentro del trabajo con ellos, porque era algo súper insano. Dentro de este grupo, de este equipo de trabajo, habían también ancianos. Así que uno de ellos, recuerdo que me dijo claramente para jugar a un juego de móvil. Ellos tenían mucho tiempo libre en el trabajo, mientras que iba de un sitio a otro, y se ponían a jugar a un juego bastante duro. A un tipo de videojuego donde se habla mucho en muchas reuniones y se han dado mucha información en atalayas, en despertar y demás. Juegos sobre asesinatos, en este caso de guerra. Tú eres un soldado y como todos los videojuegos, el Call of Duty, el Black Ops, el Call of Duty Warzone o el PUBG y etcétera, juegos de ese tipo, de esa índole. Pues mientras que jugamos esos juegos después por la tarde, ellos si tenían alguna parte tenían que nombrar ese tipo de cosas. Esto no es una actitud cristiana, hermano. Esto no podemos hacerlo. Esto está mal a los ojos de Jehová. Pero claro, esa misma persona que está dando esta información, ¿vale? Haciéndole creer a la gente que eso está mal, que tú no puedes jugar a esos juegos, que oye, que lo veo muy bien, obviamente que los juegos, oye, de guerra no crean nada bueno en tu persona, ¿no? Yo lo respeto. Yo sí juego esos juegos, pero yo lo respeto. Quien piense diferente o demás, no me meto en eso. Pero tampoco hay que ser hipócrita en
en dar un discurso de esta magnitud cuando tú eres el primero que lo estás haciendo? No has hecho ni siquiera los cambios necesarios para poder cambiar eso. No te has esforzado por eso, al revés, te has esforzado por jugar más. Y no solo eso, sino venía a hablar conmigo también para que me dejara el juego para jugar con ustedes. Era mucha hipocresía, pero demasiada hipocresía. Pues a esto se le sumaba, o sea, lo que yo tenía que aguantar en mi trabajo, ya se sumaba más cosas que pasaban con este grupo, y más se sumaba el tema de la tensión, de prepararme la reunión para la salida del campo y demás. Era todo un cúmulo. La verdad que era un momento ya que mi mente estaba petando en este aspecto. Y claro, ¿qué pasaba si tú faltabas a alguna reunión? Venían visitas de pastoreo, visitas donde los líderes de las congregaciones venían a visitarte o te llamaban. Oye, Narsalies, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿No te he visto hoy en la reunión? ¿Estás bien? Recuerda que todo esto lo hacemos por Jehová. Recuerda que el paraíso está muy cerca. No pierdas de vista la meta. Y son frases que tu subconsciente pues va reclutando en ellas para así seguir siendo 100% activo en ese aspecto y está controlado en ese aspecto. Y claro, era un sentimiento bastante feo porque te sientes juzgado, te sientes señalado. Tú nunca podías decir que hoy no me apeteció ir a la reunión. No, eso ya estaba mal a los ojos de ellos. Ellos ya entonces te señalaban, no, a Narsali le pasa algo, Narsali algo ha pasado, tenemos que saber qué ha pasado. No puede ser simplemente que estés agotado, no puede ser simplemente que no tenga ganas de ir. Quiero irme a la montaña, despejarme, no puede ser eso. Al igual que la predicación, si tú no llegabas a las horas, pues era algo que no te convenía, porque ya venían ese sentimiento de ser juzgado, los comentarios incómodos y una presión sutil pero constante de que la culpa de no alcanzar el número de horas era tuya. Yo bajo de mucha presión y muchas cosas que me pasaron, cogí una fuerte depresión. Me tuve que poner en manos de expertos, en manos de psiquiatras, en manos de psicólogos y lo pasé bastante mal. Sinceramente lo pasé muy, pero que muy mal. Entonces me echan de mi trabajo porque yo también hablé para que me movieran de sitio, que yo no quería seguir estando siempre en el mismo sitio porque también ya llevaba un año y yo veía como los demás del equipo de limpieza pues a lo mejor trabajaban un día 6 horas y se iban para la casa. Yo era el único que tenía que estar 8 horas sí o sí en el mismo sitio, porque era el contrato que ellos habían hecho con X empresa para este tipo de trabajo. Así que yo decido hablar incluso con los dueños y explicarles mis motivos. Y no obstante, ahí tuve un problema, porque uno de esos ancianos habló conmigo y me dijo, de los que trabajaba conmigo en ese entonces, y me dijo, Narsali, nosotros sí tenemos que decirle a X personas, en este caso a los dueños, de que nos vamos, se lo vamos a decir, porque ellos saben que si nosotros no pueden seguir con la empresa hacia adelante, nosotros somos los únicos que estamos capacitados para hacer estos tipos de trabajo, que eran trabajos de alto riesgo, y lo entendí, que la empresa se podía ver en una situación bastante incómoda si ellos se rebelaban. Y así fue, familia, así fue. Yo tuve problemas dentro de este trabajo, problemas bastante serios, hasta tal punto que me echaron. Y cuando yo llamé a este chico, le dije, fulano, me acaban de echar del trabajo, tío. O sea, me acaban de despedir por el tema de ustedes ir a hablar y convencerlos a ellos de que ustedes no iban a estar abajo, ninguno de ustedes 8 horas como estoy yo. Y sus palabras fueron, a mí no me eches la culpa de tus decisiones. Este fulano es el mismo anciano que nombré antes, que le gustaba jugar los videojuegos de guerra, que le gustaba hacer todo lo contrario que él decía en sus discursos. Era una parte más de la hipocresía y una parte más en la que me veía súper afectado mentalmente y laboralmente. La verdad que me sentí súper destrozado.
ahí veía más claramente, pero más claramente las cosas. Y no obstante, decidí hablar con los ancianos de mi congregación y comentar un poco este asunto. Su respuesta, ¿cuál fue? Jehová está arriba y Jehová lo ve todo. Y Jehová es el único que puede juzgar. Y sí, familia, me quedé con esa contesta. Me quedé sin trabajo, me quedé prácticamente en la calle. Por culpa del egoísmo, del egocentrismo y de la hipocresía. Porque ellos no dejaban de ser ancianos. No. Un anciano es un anciano 24 horas, una persona que se preocupa por el rebaño, como dice la Biblia. En este caso no es ese ejemplo. En este caso no. Y lo pasé, la verdad, familia, lo pasé súper mal. Pero súper mal, no se lo deseo a nadie que experimente este tipo de cosas. Porque tu moral, todo se viene abajo. Pues ya con este tipo de contestas y estas situaciones que yo estaba experimentando, mi fe realmente se estaba resquebrajando por dentro, se estaba rompiendo, porque no era lo que dice la Biblia. De nada me sirve leerme la Biblia, estudiármela, aprender de todos los buenos ejemplos que hay, si después los que se suponen que en los capítulos de Timoteo, lo que viene siendo una persona ejemplar, y donde te pone directamente los requisitos para tú llegar a ser anciano, siervo ministerial, etc., ves que una persona que se supone que ha cumplido esos requisitos es el primero que te apuñala te apuñala por la espalda, te deja sin trabajo y te deja en la calle. ¿Cómo te sentirías tú? Yo la verdad que me sentí súper mal. Lo bueno es que yo siempre he tenido valor y coraje para contar mis cosas. Nunca me he callado las cosas. También por eso puede ser que soy una persona difícil, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que cuando veo una injusticia, de esas injusticias aprenden también. Y yo aprendí mucho, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo que ellos, como denominan al mundo, el mundo controlado por Satanás, te das cuenta que realmente el mundo quizás está dentro de la congregación, no está fuera. Porque este tipo de cosas a mí nunca me habían pasado, pero nunca. Y no obstante de aguantar todas esas cosas, un día llego a la congregación y lo primero que me dicen, una respuesta que no me gustó nada. Yo quería dejarme la barba como la tengo ahora, una barba corta, bien arreglada. Y lo primero que me dicen es: Narsalia, si tú te dejas la barba, habrán consecuencias y perderás ciertos privilegios dentro de la congregación, como por ejemplo hacer oraciones en público. Porque nuestra congregación, repito, nuestra congregación no lo permite, ni siquiera discursantes que tengan barba. Esto era algo que no era lógico, porque yo le pregunté: fulano, ¿y por qué no se permite en nuestra congregación la barba? Y su respuesta fue porque la barba se utilizaba como método de protesta en los años 60. ¿Tú lo entiendes? Yo tampoco. Así me quedé, porque no tiene nada que ver sucesos del pasado con lo del presente. Vamos a ver, siempre se ha descrito a los profetas y demás con barba. Y tú me dices a mí que yo ahora no puedo tener barba. Sigue siendo algo súper ilógico, pero súper ilógico. Al igual que el corte de pelo. Decirme que, llevo toda la vida haciendo el mismo corte de pelo y ahora que soy precursor regular vienes a decirme que el degradado es, por así decirlo, un aspecto del mundo, ¿no? De las personas que no son testigos de Jehová, y es un mal ejemplo para la congregación. Sigo sin entenderlo. Puedo entender que hay que llevar un aspecto decoroso, un aspecto, pues bueno, para la situación, ¿no? Lo que no puedo entender es cómo después de tanto tiempo me vienes a decir a mí que mi corte de pelo no es correcto. Es más, tengo fotos de cuando
que cuando era testigo, cómo iba con mi corte de pelo corto, es que no tenía sentido nada, pero absolutamente nada. Así que una vez más me vi súper limitado. Otra vez, el volante lo llevaba otra persona, no lo llevaba yo, perdón. Así que no me dejé la barba. Y seguimos viendo el mismo ejemplo. Yo te juzgo, pero no miro mi chepa. Como en una de las reuniones que tuvimos, vinieron varios ancianos, incluido el que trabajaba conmigo. Tomamos muchísimo alcohol. No recuerdo si fueron 2 botellas de ron entre nosotros 3. Fue algo bastante heavy. Y uno de ellos tuvo un percance, no quiero dar detalles tampoco, pero se encubrió entre nosotros. Nadie dijo nada. ¿Por qué nadie dijo nada? Porque al final había esa complicidad entre nosotros, ¿no? Estando en el mundo era algo normal. Oye, fulano hizo su vida, sus decisiones. Yo ahí no me meto. Si él estuvo afectado por alcohol, no me meto. Pero aquí era al revés. Aquí todos éramos policías, por así decirlo. Todos estábamos en constante atención, en constante alerta, mirando, observando y sobre todo, que es muy feo y lo reconozco, criticando. Porque en estas reuniones que hacíamos se hablaba de muchas cosas y muchas cosas que yo no sabía, porque yo obviamente no era anciano, ni siervo ministerial tampoco. Pero se hablaban de temas de reuniones que se hacían en los cuerpos de ancianos y cada vez veía más claro la hipocresía y más claro, tenía muchísimas pruebas para decir, no estás en el sitio que deberías estar, Narsali. ¿Y por qué se encubría? Porque obviamente esta persona tenía miedo a perder sus privilegios. Vamos a ver, eres un líder de la congregación, pues no podemos decir nada, porque si no va a perder sus privilegios, porque el acto en sí era demasiado grave, la verdad, y estaba castigado por la Biblia. Así que vas entendiendo poco a poco de que no era un sistema puro, sino un fraude diseñado para proteger la imagen y sobre todo la jerarquía dentro de la congregación. Y a mí la verdad que nunca me gustó los problemas. Y les contaré que una decisión que tomé. A mí nunca me gustó ir a hablar con los ancianos a decirle por qué tuve un problema con fulano o mengano. Yo siempre he sido una persona que mis problemas me los he solucionado yo. A mí me enseñaron en casa que los platos sucios se tienen que lavar en casa. Y es algo que para la dependencia de una persona es importante ser independiente también en este aspecto. Así que ya poco a poco fui dejando de ser el carcelero de mis propios principios o de los principios que me habían enseñado. Ya quería yo coger otra vez el volante de mi vida. En el siguiente episodio nombraré una reunión que tuve con un anciano para poder solventar un problema con X persona dentro de la congregación. Algo que yo llevaba hasta días sin dormir porque los nervios y la ansiedad no me dejaban. Recuerdo ir al médico y todo para pedirle tratamiento para poder descansar, que estuve durante 2 días tomando ese tratamiento. Y bueno, se me juntó muchísimas cosas, la depresión, esta subida y bajada, montañas rusas de emociones, de injusticia, de muchísima impotencia, de no poder ser defendido como tú quieres que te defiendan. En el siguiente episodio entraremos en más detalle cómo empecé a coger las riendas yo y cómo empecé a no callarme las cosas. Familia, si te gusta este tipo de contenido, por favor, suscríbete, comenta si tienes una experiencia parecida a un familiar que lo estés pasando mal por él o simplemente que te sientas identificado. Dale a la campanita para que te suenen los próximos vídeos que yo vaya subiendo y sobre todo dale mucho amor. Muchísimas gracias de corazón